Segunda parte del turismo en nuestra industria, en Costa del Sol Televisión. Por si usted ha llegado tarde a nuestra cita de todos estos días, sepa que hoy estamos abordando un tema que sí que es verdad, es a veces recurrente en cuanto a los contenidos que aquí tratamos en este programa, pero que en este caso concreto, además de ser recurrente, es puntual porque estamos hablando de las viviendas, de los apartamentos turísticos o vacacionales, según una asociación que se encarga de proteger a este sector con sus profesionales a nivel andaluz. Y nunca mejor dicho lo de decir, de proteger a sus asociados, porque recientemente la Junta de Andalucía, antes digo yo, de que se convocaran las elecciones, pues ha sacado un decreto que regula esta actividad que estaba ya pendiente desde hace bastantes años y que por fin parece que va a salir a la luz, decreto que en principio no satisface las aspiraciones de los miembros de dicha asociación. Les recuerdo que con nosotros se encuentran representando a AVAPRO Álvaro Graciani, que es secretario general de la misma, así como director jurídico y delegado de turismo rural en la misma, así también como Francisco Martín, vocal en Málaga de dicha asociación y gestor empresario de esta actividad de alojamientos. Bueno, pues no sé por dónde empezar, Álvaro o Francisco. Tantas ganas se tenían, ¿no?, para que por fin la Junta de Andalucía, como en otras comunidades, pues regulara y estableciera las cartas por las cuales se han de regir el control y las normas de esta actividad, y al parecer este primer borrador que se ha puesto ya en conocimiento y que está pendiente de ser aprobado y consolidado, pues no atiende a esas inquietudes y según pueden ver ahora con unas imágenes del comunicado en cuestión, pues se dice por parte de AVAPRO que este decreto de la Junta de Andalucía ataca la propiedad privada y criminaliza al sector. Álvaro, con palabras sencillas, porque podemos meternos en tecnicismos, ¿qué de negativo tiene este decreto, este borrador hecho por la Junta, de cara a que se ataque la propiedad privada y criminalice a vuestro sector? Este decreto, a diferencia del actual, actualmente hay un decreto que regula las viviendas turísticas, pero este nuevo establece cortapisas sobre el derecho de propiedad. En este nuevo borrador del decreto se establece que una persona solo puede tener 2 viviendas turísticas en toda Andalucía con independencia del porcentaje de propiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo con mi mujer o con mi pareja me compro una vivienda y ella tiene otra, ella ya tiene el cupo cogido de las 2 viviendas turísticas y no podía tener ninguna otra más en toda Andalucía. La normativa actual tiene un límite espacial que dice que un mismo explotador, aquí no habla de la propiedad, sino explotador, vale, solo puede tener en un radio de 1 kilómetro 2 viviendas. Un poco esta medida, que podrá gustar o no, se hace para diferenciar la vivienda turística del apartamento turístico y habla del explotador. Pero es que este nuevo decreto ataca frontalmente contra el derecho de propiedad, porque ¿qué importancia tiene bajo una regulación de la actividad de una vivienda turística quién sea el titular del derecho real? Es algo totalmente absurdo, o sea, no existe en ningún otro tipo de alojamiento una regulación sobre el derecho de propiedad, y en vivienda turística sí. Puede tener sentido que se establezcan regulaciones sobre el explotador, pero sobre el propietario no tiene sentido. Propietario ninguno. Que a lo mejor, según los porcentajes que acabas de decir, no tienen por qué asumir la propiedad total del inmueble en cuestión, porque estamos hablando de que puede ser hasta en una propiedad porcentual mínima, ¿no?, sobre la misma, pero ya contabiliza ese cupo de 2. Efectivamente, un caso pues a lo mejor muy habitual que se podrá dar son pisos que se han heredado, que son pues de los nietos de un abuelo y que uno tiene el 7,45%. Y como el piso no tienen manera de rentabilizarlo y lo quieren arreglar para la vivienda turística, pues todos ellos contabilizan como una vivienda ya. Es algo que es un sinsentido. ¿Y por qué criminaliza al sector? En primer lugar, porque cercena el derecho de propiedad privada. Claro. En una segunda instancia, porque como ese límite a la propiedad solo existe para la vivienda turística, no existe
ni para el apartamento turístico, ni para el hotel, parece que nos ponen un coto de que vosotros ahí pequeñitos. Parece que dice, solo queremos o alojamientos turísticos pequeñitos, 2 propietarios, o ya bueno, hoteles y apartamentos. Pero no queremos que haya un salto, no queremos que haya empresarios medianos ni propietarios medianos, solo pequeños. Pero es que además establece una figura, que es la figura del gestor de viviendas turísticas, que es una figura que podría tener una buena intención legislativa, pero que el desarrollo es penoso, porque un decreto autonómico de derecho público, es decir, que regula las relaciones de los empresarios con la administración, indica cómo tienen que ser las relaciones privadas entre los propietarios y los gestores, y crea la figura del gestor al que le supone unas obligaciones para él y para el propietario que están fuera del derecho público. Y de esta manera dice, bueno, a partir de ahora las empresas gestoras son las que se van a encargar de todo y yo las voy a tener a todas controladas. Y esas empresas gestoras también existen en el sector hotelero, el contrato de gestión es conocido. Claro. No, pero al sector hotelero no se le toca, solo toco las vuestras. ¿Por qué? Porque no nos gustáis. Además, en la exposición de motivos, que es cuando se explica por qué se hace el decreto, se leen barbaridades como, que estamos hablando, esto no es la opinión de unos señores tomándose unas cañas en un bar, o de un lobby que puede ser un poco más visceral y se puede entender dentro del discurso, no estamos hablando de los motivos que fundamentan una norma, y habla de derechos de los consumidores y usuarios cuando hay un informe de la OCU hablando de los beneficios de las viviendas turísticas porque fomentan la competencia, y a mayor competencia mejor servicio para el consumidor y usuario y menor precio. Hablan también de la menor tributación, cuando todo lo contrario, las viviendas turísticas soportan una mayor tributación, ya que la mayoría son personas físicas que tributan en renta, no sociedades que tributan al 25, tributan en renta a un marginal que sea muy alto. Un hotel, un propietario de un hotel que tributa en renta puede tributar por módulos, los módulos todo el mundo sabe lo que son, productos que se pagan menos impuestos. Claro. Entonces, hace una serie de aseveraciones que no son ciertas, que donde nos pone un corsé o el uniforme de criminal, por eso decimos criminal, sin razón ninguna. Y en comparativa con otras normativas existentes en España, en otras comunidades, ¿cómo se encaja esta? ¿Estamos en los límites de control austero con otras comunidades, o sigue habiendo otras comunidades que a lo mejor tienen unas normativas más flexibles y más acordes a la realidad del sector? Curiosamente, o sea, no nos hace falta irnos fuera, la normativa que tenemos actual es mucho más acorde a la realidad del sector que esta nueva. No sé por qué se ha cambiado. Pues eso es lo que no sabemos. O quizás no queremos saberlo, pero hay otros sectores de la oferta alojativa a las que estarán muy contentos con esta norma. Hablando en plata desde la ignorancia, quizás porque la letra pequeña de esta nueva normativa, que por cierto todavía no está en su ejecución, hay un periodo por mor de las elecciones y también por mor de los trámites propios de cualquier decreto, que tiene que esperar un tiempo prudencial donde habrá alegaciones o no, alegaciones que habéis presentado como asociación. Pero en este sentido, en la letra pequeña de este borrador, ¿puede haber un afán recaudador? ¿Hay algunas interpretaciones de un mayor ingreso fiscal por impuestos o por cualquier otra circunstancia que, como siempre, como vemos que la administración de dar da poco, en todo caso recauda? ¿Aquí cabe esa perspectiva o no hay esa circunstancia? Ojalá fuese eso. Claro. Si solo quisiesen recaudar más, estaríamos encantados. No, aquí, de hecho, si quieres recaudar más, lo que tienes que es permitir que haya más viviendas turísticas que están controladas, claro, y que pagan mucho más impuestos. No, todo lo contrario. La intención es que quieren cortar las viviendas turísticas. Mira, aquí ya no queremos que haya más. Ya hay muchas y ya si hay, muy poquitas. No queremos más. No contempla la realidad de la versatilidad que tiene un activo, como es un inmueble, que se le puede dar diferentes usos. Un inmueble se puede destinar pues a un despacho profesional. Es decir, que si hay un propietario que tiene, por circunstancias de su vida y familiar, 3 viviendas, ¿vale? Y las quiere optimizar, las quiere poner a disposición de generar riqueza, ¿ya no podrá hacerlo?
Solo podrá un máximo de dos, dos. y ahí se limita. Y la tercera, pues se la come uno con papa, la vende o la puede alquilar con otro régimen que no sea de viviendas turísticas. Eso sí. Podría alquilarlo como oficina, un alquiler de temporada, un alquiler de vivienda habitual, cualquier otro. Lo que cercena es la posibilidad de utilizarlo como vivienda turística. Claro. El nuevo decreto. No sé si tomar el ejemplo de Málaga. ¿Puede ser Málaga, a nivel andaluz, el caso más evidente del crecimiento que en Andalucía está teniendo el boom de las viviendas y de los apartamentos turísticos? Málaga y Marbella. Están Málaga y Marbella. Marbella también hay un número amplio, bastante amplio de viviendas turísticas. Vale. Y con ese boom de apartamentos y de viviendas turísticas, a lo mejor puede haber habido intereses más o menos ocultos de otros ámbitos del sector que ante ese crecimiento que se tiene curiosamente en Marbella y en Málaga, donde hay una gran acumulación de hoteles, ¿no? Pues esos lobbies, por llamarlo así, hayan podido influir en que esta actividad hay que controlarla para que las empresas hoteleras no vean mermadas sus capacidades de crecimiento o de rendimiento. Yo lo creo así. Es que ni tan siquiera oculto. Es que lo exponen todos los días. Tengo que ser prudente. Es que lo exponen todos los días. Claro. No, yo retomo un poco lo que tú dices. No creo que haya habido un boom. Es verdad que ahora el turismo, la digitalización, hemos tenido ya, digamos, las noticias suenan más. Pero no creo que haya habido un boom de viviendas tampoco, que pensemos que hay una avalancha en las ciudades, que cuando miran los números no hay tanta vivienda turística. Es que partimos de un error de base. La Junta de Andalucía legisla sobre un listado que tienen ellos. Un listado en el que tú, digamos, te apuntas, cumples unos requisitos para empezar a alquilar tu vivienda. Y la Junta dice, es que en Andalucía hay 70.000 viviendas. Sí, pero realmente para mí una vivienda turística es la que está en explotación. Y cuando miran las que están en explotación, ya no estamos hablando de 70.000. O sea, otra cosa es que analicemos por qué hay que regularlo. Porque, por ejemplo, yo para poner una vivienda a larga temporada no tengo que apuntarme en ningún... Ahí voy. Es tanto como decir, en Málaga capital hay 180.000 viviendas en alquiler de larga temporada. Y tú dices, ¿por qué? Ah, porque hay 180.000 viviendas Sí. en el IBI. Entonces, no hay problemas de vivienda. No, vamos a ver. En Málaga capital, por ejemplo, hay unas 6.000 viviendas dadas de alta. Pero cuando tú miras los anuncios, históricamente en los 3 últimos años no se han llegado nunca más de 2.000 anuncios. O sea, estamos hablando del 30% de... En Málaga, por ejemplo, hay 11.000 viviendas vacías. Realmente, si hay un problema de vivienda, ¿ese problema de vivienda lo pone la vivienda vacacional? Porque hay 2.000 viviendas que están creando riqueza, o son las 11.000 que están vacías. Ayer salía una noticia que decía, la Junta de Andalucía en el 2021 no ha promovido una sola vivienda pública. ¿Realmente nosotros somos los que damos un problema de vivienda? Es que a lo mejor el problema es que nos llamamos vivienda y parece que le estamos quitando la casa a alguien. Yo creo que no. Yo creo que simplemente nosotros tenemos una actividad económica que es lo que se tendría que regular. Que fuera una actividad económica permitida, porque, por ejemplo, eso no le interesa a Hacienda. Claro. Porque entonces no seríamos pagadores de impuestos, seríamos como cualquier otra empresa, una recaudadora. Como lo que hacen los hoteles con el IVA. Claro, un hotel no paga IVA, un hotel cobra de los clientes y se lo deduce del gasto. Si le sale a pagar es porque ha cobrado más, y si le sale a devolver es porque ha cobrado menos. Entonces, realmente, un propietario de vivienda sí paga impuestos, a diferencia de... pagan impuestos. Entonces, que en un decreto, en la exposición de motivos, diga que la relación contractual que yo tengo con mis propietarios es de dudosa legalidad, estamos hablando de... Y así consta literalmente... Literalmente, en la exposición de motivos recoge que se tiene que regular la vivienda vacacional porque
hay que limitarla y todos los contratos que se están haciendo hasta ahora los consideran de dudosa legalidad. El problema no es del sector, es de quien tiene que hacer que eso no sea dudoso. Sí, pero es que la dudosa legalidad es el Código Civil y el Código de Comercio. Exacto. O sea que es que estamos hablando que un decreto quiere enmendar la plana al Código Civil español, Está que claro. lleva 200 años. Entonces, yo creo que a lo mejor el legislador se lo tendría que hacer mirar y realmente no ser populista a 4 días vistas de las elecciones. Claro. Es que el decreto fue en la misma semana donde se convocó las elecciones. ¿El decreto tendría carácter retroactivo si se aprobara de manera definitiva con relación a las actuales viviendas turísticas? Es decir, hay un censo que podéis tenerlo en vuestra asociación y hay una serie de viviendas que a lo mejor puede haber en 3 o en 4 un mismo copropietario. Ahí lo ha hecho bien el legislador, no tiene carácter retroactivo. Vale. Ninguna legislación que sea perniciosa pero puede ti- tener pero carácter tiene retroactivo. tiene truco, ¿eh? Pero tiene Tiene truco. tantas disposiciones transitorias y tantas adaptaciones que tú tienes que hacer que de facto lo hace con carácter irretroactivo. Claro. Lo hace retroactivo porque si no tienes aire acondicionado, ahora no es obligatorio. Tienes que poner el aire acondicionado. Claro, tienes Si que no, actualizar. Tienes que actualizar. Exacto. Y Que ya para lo sabemos, actualizar, sí, claro. tienes que ir al registro Claro. y actualizar en el registro. Y en la disposición transitoria séptima dice, si tienes que actualizar tu registro, ya te afecta el nuevo decreto. Sí, la vuelta a la pescadilla. Claro. ¿Qué diferencia o qué límites hay entre los tiempos de una vivienda de uso turístico o apartamento y una vivienda de mayor tiempo de alquiler? Es decir, ¿cuál es el tope en los tiempos para diferenciar qué es turístico y qué es de larga estancia? Turístico, la duración máxima Sí. de un arrendamiento son 2 meses. En 2 Andalucía. meses. Eso se llama turístico. Más de 2 meses no puede ser turístico, pero tiene que cumplir más requisitos. Además, se tiene que promocionar en canales de oferta turística. Esa Es es decir, otra. si yo me anuncio en una página no turística, por ejemplo, de alquiler para trabajadores que haga un arrendamiento de 1 mes, eso no es un arrendamiento turístico. Pero máximo 2 meses. Más de 2 meses no es turístico. Aparte de esa pregunta, me encanta que me la hagas porque el nuevo decreto tiene un artículo que es muy pernicioso, no solo para las viviendas turísticas, sino para el alquiler residencial en Andalucía. El nuevo decreto te indica que una vez que una vivienda esté dada de alta como vivienda turística, solo se podrá destinar a vivienda turística. Es decir, en la costa, Torremolinos, ¿Solo? Benalmádena, sí, en la costa es muy habitual, y las personas que nos estén viendo, que sean de Torremolinos, Benalmádena, esta zona, sabrán que existen viviendas que se ponen como alquiler turístico alternando. junio, julio, agosto, En función de los- y el resto del año pues se utilizan pues para estudiantes que vienen el resto del año, para trabajadores, funcionarios que vienen a cubrir una plaza, es personas que solo la necesitan el resto del año. Claro. Ahora, como me prohíbes esto, todas esas personas temporales, ¿dónde las envías? A viviendas de larga temporada. Y les van a quitar viviendas a las personas que necesitan viviendas de larga temporada. Es decir, va a sobresaturar el mercado de vivienda residencial. Y digo yo, para aquellos que quieran volver al alquiler residencial de larga temporada y han estado haciendo alquileres de vivienda turística máximo 2 meses, ya eres así, eres de color y ya no vas a cambiar de color de por vida. La idea es, perderías la licencia o tendrías que actualizarla y ya te aplica el nuevo decreto. Esa es. Papeleo Exacto. administrativos para que la cosa Pero quede. además, papeleo administrativo sin sentido, porque, por ejemplo, el propio Colegio de Arquitectos, los que elaboran la documentación técnica del Código Técnico de Edificación, no paran de repetir que, independientemente como lo llame la administración pertinente, para ellos es una vivienda. Y una vivienda tiene uso residencial, que eso es otra cosa que tiene el decreto. En el decreto en ningún lado hablan del residencial. Entonces una vivienda turística deja de ser residencial. Y nosotros lo que nos tememos es que sea abrir la puerta a una legislación local en el que te obliguen a hacer
cambios de uso, que si algunos hemos intentado dividir una vivienda o hemos intentado... sabemos que en la administración local un ayuntamiento tarda meses, por no decir años. Entonces, ¿será poner trabas a esta actividad? Porque eso es lo que yo veo de fondo. Claro. Alegaciones. No está todo perdido, vamos a ser optimistas y aunque este decreto, que así se perfila con una restricción de la actividad, pues tiene que cumplir los tiempos, primero que pasen las elecciones y luego ver si estas alegaciones pueden ser tenidas en cuenta o no. La asociación como tal ha presentado alegaciones a modo de colectivo y también ha fomentado que los particulares, de manera propia, también así lo hagan. ¿Estas alegaciones tienen recorrido? Nosotros esperamos que sí. Lo que es cierto es que las alegaciones, la administración es juez y parte, entonces puede tenerlas en cuenta. No, evidentemente, si los principales factores que hemos alegado no son tenidos en cuenta, pues una vez se apruebe el decreto, pues iniciaremos la vía contenciosa administrativa, es decir, una demanda contra la administración. Nosotros esperamos que algunas de ellas se tengan en cuenta, porque hay algunas, además de las que hemos comentado, por ejemplo, este nuevo decreto regula viviendas turísticas y apartamentos turísticos y establece que un apartamento turístico, cuando tenga turistas que incumplan las normas o estén más tiempo del que quiera, el dueño del apartamento turístico puede recabar el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo cual nos parece fantástico. Pero cuando habla de las viviendas turísticas, esto no nos lo dice. Anda. Digo, pero vamos a ver, un hotel puede hacerlo, un apartamento puede hacerlo, una vivienda turística no es un alojamiento turístico. No queremos eliminar a este turista malo que hace follón, porque nos eliminas ese derecho a nosotros especialmente. Se tiene cosas que se ve que ahí se dieron cuenta de que estaban un poco patinando. Oye, esto es una vivienda, pero no puedes... cuando nos perjudica somos una vivienda, pero cuando nos beneficia, pues no somos una vivienda. Entonces hay que ser uniformes. Si nos tratas como vivienda, nos tratas como vivienda a todo, pero si consideras que no somos una vivienda, lo somos para todo, también para aquello que nos beneficie. Claro. Cuando todo esto se ha ido gestando en cuanto a la elaboración del borrador, que si todo no se frena será decreto posiblemente en este año, si es que no hay suspensiones cautelares. ¿No ha habido, Álvaro y Francis, reuniones previas con el Parlamento andaluz, con el Gobierno andaluz, para ver cuál era vuestra opinión al respecto, para conocer cuáles son vuestros criterios, o se ha obrado un poco de una manera unilateral, atendiendo pues al sentido común que puedan tener los propios impulsores de la iniciativa, que son pues nuestros representantes públicos asesorados por los lobbies o no? ¿Ha habido algún acercamiento, alguna negociación, algún contacto previo? Sí, en eso la verdad es que tanto de la Administración como de la Junta de Andalucía, como administraciones locales como Málaga, Cádiz o Sevilla, desde la Administración siempre nos han abierto las puertas y nos han escuchado. Otra cosa es que nos hayan tenido en cuenta o no, pero nos han abierto las puertas y nos han dejado explicar todo, presentar escritos. En ese aspecto no podemos tener quejas. Tenemos en queja en que no han tenido en cuenta nada de lo que hemos dicho. Claro. Pero escucharnos sí nos han escuchado. ¿Habéis hecho cálculos sobre los perjuicios que puede tener este decreto si se lleva a cabo? ¿Se puede limitar y reducir la oferta actual? ¿Se puede poner también límite al crecimiento que había sobre el sector? ¿Habéis dimensionado los perjuicios que el decreto pudiera conllevar en su aplicación? Hacer un cálculo estimativo de esto, dado el efecto multiplicador que tiene el turismo, es difícil, pero por sacar un dato a colación, en Mallorca, si no me equivoco, fue cuando prohibieron prácticamente las viviendas turísticas, las ventas en el comercio local cayeron un 40%. En Mallorca están prohibidas. Sí, las prohibieron básicamente, excepto unifamiliares. Vale. Supuso para el comercio local, es decir, para el de la carnicería, el de la frutería, claro, el del bar, un descenso de un 40%. Un descenso en ventas de un 40% quiere decir que para recuperarlos tienes que incrementarlos casi un 100%. O sea, son datos muy dolorosos para el tejido empresarial local de un establecimiento, de una zona. Álvaro, como abogado del sector,
te auguro, ya tenías trabajo antes. Pero, de acuerdo, esto siempre se mira según se mire. Trabajo no te va a faltar. Hombre, está feo decirlo, pero sí, trabajo no me falta. Trabajo no me falta. Claro. Por tanto, a los que nos están viendo que se pueden sentir afectados por esta nueva normativa y que a lo mejor puede cuestionar su futuro ante pues unos ingresos que le estaban rentando, unos beneficios que al mismo tiempo hacían que esa vivienda, que si no se usaba, podía estar deteriorándose, y el mantenerla le da una revitalización, le da un mayor valor. ¿Qué les decimos a los propietarios ante las inquietudes que puedan cernirse por el decreto en cuestión? Ante una situación de incertidumbre, porque lo que tenemos ahora incertidumbre, siempre lo mejor es prevenir. O sea, no hacer nada, al final te pilla el toro. Entonces, estudiar qué situación, o sea, cómo se puede un poco proyectar la situación hasta el futuro. Es cierto que los que tengan viviendas en funcionamiento gestionadas por ellos mismos, en principio pueden estar algo tranquilos por la no retroactividad, pero luego el decreto tiene muchas cláusulas que puede hacer que te afecten. Entonces sí está bien pues, estudiar cuál es la situación actual para un poco pues, prevenirse de cara al futuro. No obstante, igual que he dicho las cosas malas, tampoco quiero que haya que ser alarmistas. Quiero decir, la asociación está aquí para pelear por todos y nos vamos a dejar lo que haga falta para defender a la vivienda turística. Yo creo que muchas cosas de las que pretendemos las vamos a conseguir. Sí, porque puede ocurrir que muchos de los que nos estén viendo y tengan esa actividad con sus propiedades, a lo mejor no están asociados. Claro. Porque no han visto la necesidad de asociarse, porque la cosa iba más o menos tirando, pero ahora cuando se le pueden ver las orejas al lobo, claro, sí que a lo mejor conviene decirle que ahora más que nunca la unión hace la fuerza. Por poner un dato, los hoteles, creo que son el 95% están asociados. Como Nosotros, sector del alojamiento. Como sector, y están, aparte, muy bien organizados. Y cuando digo muy bien, lo digo en sentido positivo. O sea, claro, hacen sus cosas, las hacen muy bien. Si nosotros queremos que la importancia que ya tenemos sea manifiesta y poner en valor lo que hacemos, tenemos que unirnos. Entonces, habrá muchos propietarios que dicen, no, yo tengo mi vivienda, me va bien, no quiero saber nada. Bueno, pues quizá el día de mañana pues te veas llorando o que no puedes ejercer más esta actividad por no haberte unido, por no haber hecho piña con otras personas que están en tu misma situación. Claro, claro. Bueno, pues el tema, no cabe duda que va a dar de sí, sobre todo después del verano, porque entre las elecciones y lo que no son las elecciones autonómicas, después del verano vendrá el otoño, no sé si con otras cuestiones calentitas, porque si las alegaciones no se tienen en cuenta, que puede ser, bueno, pues a lo mejor lo más probable, ojalá algo entre, ¿no?, claro, en ese capítulo, pues va a haber un futuro incierto en cuanto a este sector que pueda verse limitado en su crecimiento, porque lo que no cabe duda es que en estos años, en estas décadas, ha sido un revulsivo para ciudades como Málaga, Marbella o cualquier otro lugar de Andalucía donde el paisaje urbano se ha visto dinamizado por el uso de las viviendas y los apartamentos vacacionales o turísticos. Francis Martín, vocal por Málaga de la asociación, como Álvaro Graciani, secretario general de la misma. Recuerdo a Carlos Pérez Lanzá, que es el presidente, que no ha podido estar con nosotros por menesteres propios de su actividad como representante máximo de la asociación, que sé que también tiene una agenda complicada ante esta situación y que seguiremos hablando del asunto porque creemos que este asunto nos afecta de una manera directa o indirecta a muchos de los que de forma urbana o rural vemos que cuando se ocupa una vivienda o un apartamento turístico hay vida, hay riqueza, hay actividad social, y eso creo que siempre es bueno en estos tiempos tan complicados en los cuales nos encontramos. Ha sido una suerte volver a contar con vosotros, un buen horizonte, que todo salga bien, y gracias por estar una vez más aquí en Costa del Sol Televisión. Gracias, es un placer. Muchas gracias. A ustedes lo mismo, también gracias por su fidelidad, por una semana más con el turismo Nuestra Industria, y seguiremos la semana que viene hablando de lo que es el turismo desde los distintos aspectos que nos afectan ante un verano que está a la vuelta de la esquina y que, toquemos madera, parece que va a ser histórico en comparación con el último referente del año 2019. Lo contaremos aquí en Costa del Sol Televisión. Buenas noches.